Todo el equipo de un rodaje está a la expectación de la voz de una persona. Una voz que, como en las carreras, dará el balazo de salida. Una voz que pueda hacer que el mundo se detenga, al menos el que está fuera de la ficción que estamos construyendo. Una voz que determina si podemos pasar a la siguiente etapa o no. Hay directores de fotografía y de arte, pero solo hay una persona que no es director de nada, al menos en nombre. Es el capitán de un barco que se llama rodaje. Es quien nos guía, impulsa y detiene. Es la persona que homogeneizará las visiones de todas las cabezas de departamento en cacería de hacer, todas la misma película. Es la persona que dirige la película, a quien acudimos cuando tenemos preguntas que ayudan a construir el mundo de la ficción. Quien fotografía la película es la primera persona en verla, pero quien la dirige lleva muchísimo tiempo soñándola. Quien dirige es la columna vertebral del aspecto creativo de la película. Y si bien hay muchos tipos de directores, todos coinciden en una característica. Son quienes toman las decisiones finales de qué queda en pantalla y qué no. ¡Corte! Güey, se ve súper leído, Iñaki. Sí, necesitamos hacer algo porque mi mirada está abajo de la lente todo el tiempo. Eso se ve súper chafa. En el teatro clásico, el director no era una figura propiamente dicho, sino hasta el siglo XIX, cuando se forjó como el eje creativo de un montaje. Esto se heredó al cine, donde las personas que dirigían también la hacían de fotógrafos, hasta que el cine dejó de verse como una atracción de feria y empezó a ser considerado como un arte. Entonces, las labores de foto y dirección se dividieron, encargándose el primero de las luces y la cámara, el segundo de la puesta en escena, y entre los dos se encargan de la puesta en cámara. Ya dijimos que el set es el espacio donde se va a filmar, y el escenario, la cancha donde ocurrirá el juego que vamos a filmar. Entonces, la puesta en escena se trata de acomodar todos los elementos que van a jugar dentro de esa cancha. Y no es la persona que dirige normalmente quien va a disponer las cosas en la cancha, ni siquiera la va a diseñar. Y en la mayoría de los casos, tampoco va a brincar a esta cancha mientras las cámaras están rodando. Este programa no es la mayoría de los casos. Y precisamente como la persona que dirige es la responsable de la puesta en escena, va a ser la mirada unificadora de todos los elementos que participan en términos de estilo. La utilería, los decorados, los actores, la iluminación, incluso hasta el sonido. Si bien dijimos antes que producción reúne al equipo, como dirección es quien propone la línea creativa de todos los departamentos, conviene que quien dirige pueda elegir a sus cabezas de departamento, pues ellas serán sus cómplices en la etapa de desarrollo. Y además de tener afinidad creativa, es ideal tener afinidad personal. Es por eso que es tan común ver tantos créditos repetidos a lo largo de una filmografía, como Cuarón y Lubezki, como Julián Hernández, Roberto Fiesco y Alejandro Cantú, o Arturo Ripstein y Pasalicia García Diego. La persona que dirige es el cemento que mantiene unida toda la concepción artística y creativa de la película, lo cual no es poca cosa, porque elegir un equipo de trabajo se vuelve complicado en términos de que no solo esperas que sean personas creativas y talentosas en su respectivo departamento, sino que además hay que tener en cuenta que es gente con la que vamos a convivir durante mucho tiempo, lo cual hace una especie de emparentamiento en el set que provoca como si fuésemos una gran familia de rodaje. Y también dijimos, dirección es quien va a decidir qué cosas entran a jugar a la cancha y qué cosas no. Pero no solo se trata de... No, corte, Iñaki, ¿sabes qué? Ya no me gustó que se deje caer y Frida, la luz esa ya tampoco ya no me gustó.
sino de... Ya sé. Quedé 3 machincuepas y de repente la luz roja que entre por la ventana, que sea como el sol rojo de Krypton, y entonces le da superpoderes, y cuando la luz se prende, que brilla amarilla, sí, que brilla amarilla y empieza a titilar, y entonces de la cabina del avión sale una bola de fuego. Decisión que va a afectar al reparto que vamos a elegir, la iluminación que vamos a utilizar, a veces hasta la locación donde vamos a filmar. Y eso terminará afectando a la potencial familia con la que vamos a rodar. ¿Y eso? Demo reels de fotógrafos. ¿Y ahora? Portafolios de diseñadores de producción. Books y currículums de reparto. Mientras no me pidan que castee a mi reemplazo. ¿Cómo estás a las 5 para citarte a 5 recién egresadas del ENAC y CCC? Parada de, ¿verdad? Sí, para de. También hago teatro. Y en la última obra en la que trabajé, uno de los técnicos del teatro me preguntó que qué estudié. Oye, ¿qué estudiaste? Cine. O sea, sí, pero ¿qué estudiaste? Y es una pregunta harto válida, porque los cinefotógrafos estudian todo lo relacionado con la luz, y antes de la llegada del cine digital, sus conocimientos en matemáticas tenían que estar bien afinados. Pero cuando eres director, ¿qué estudias? La respuesta se puede englobar en un gran concepto que se llama narrativa audiovisual. Utilizar la función narrativa del lenguaje es relatar, relatarse. El cine tiene una tendencia natural a la delegación narrativa, pues muestra a los personajes mientras estos actúan usando las 5 materias de la expresión: imágenes, ruidos, palabras, textos escritos y música. O sea, no solo se trata de contar historias, se trata también de contar una idea o una emoción. Quienes se entrenan para ser directores aprenden de continuidad, de métodos de actuación, de historia del arte, de estilos artísticos, de retórica visual. Y porque la chamba específica de dirección es la puesta en escena y su consecuente puesta en cámara, tiene que tener los conocimientos suficientes para poderse comunicar con cinefotógrafos, diseñadores de producción, sonidistas, editores, con el reparto. Solo por mencionar algunos puestos. Quien dirige no va a poner las luces ni va a operar la cámara, pero tiene que saber qué va a pasar con la imagen cuando le pongan a la cámara un lente u otro. No va a diseñar el set, pero tiene que saber que es apropiado para decir lo que queremos decir. Quien dirige propone e incentiva para que cuando llegue el mágico momento de decir acción, toda la visión que tuvo que compartirle a su equipo de trabajo pueda finalmente ser capturada por la cámara. O sea, gritar acción es la parte más fácil de la chamba. Y por algún extraño motivo, los que recién llegan a este mundo es la parte que más desean hacer. La verdad es que el trabajo del director va mucho más allá de eso. Podemos estar de acuerdo o no, pero ese es el principal motivo por el cual la persona que dirige se lleva el crédito principal de la película. Y es un crédito muy merecido cuando la persona que dirigió en realidad lo hizo. No solamente indicó ahí va la cámara y por ahí se mueve el actor. Muchas personas terminan su trabajo cuando termina el rodaje. Habrá algunos como los fotógrafos que estarán al pendiente del proceso de corrección de color, e incluso hay algunos sonidistas que acompañan al diseñador sonoro para poder recrear en el estudio aquello que se trató de capturar en el set. Sin embargo, van a haber 2 personas que acompañen todos estos procesos de manera transversal. Uno de ellos es la persona que dirige y otra que produce, que cuidará los recursos humanos y materiales. Y quien dirige los artísticos, estilísticos y creativos. Las personas que dirigen tienen el talento de saber elegir equipos de trabajo homogéneos, pero también de transmitir ideas y conceptos que impulsen a sus cabezas de departamento a ir todos en la misma dirección. Yo soy el director de los capítulos de este programa, pero no podría hacerlo sin un crew de personas capaces, comprometidas y profesionales. Porque un director sin este tipo de personas, sin personas creativas o sin tener nada que decir, pues entonces sí, se convierte en alguien que solamente dice la cámara va allá, el actor se mueve de aquí para acá o solamente grita acción. Y ese tipo de personas, la neta es que no llegan muy lejos. Le di un madrazo a la cámara.